Buenas tardes, mi nombre es Gaspar Lukaszewski y por Hugo Salvo vamos a presentar nuestro proyecto, que es la simulación de un taller de reparación de componentes de equipos mineros. Especialmente nosotros vamos a seguir el proceso de reparación de un motor de tracción AC de los camiones 930E. Bueno, la empresa con la que nosotros trabajamos, como ya dijo el profesor, es Komatsu Riman. Esta es una empresa que pertenece al holding de Komatsu y se dedica principalmente a la reparación y mantención de componentes de equipos mineros, dentro de los cuales está el motor de tracción AC que nosotros vamos a simular. Y para esto tienen 11 centros de reparación, 8 en Antofagasta, 2 en Iquique y 1 en Santiago. El motor de tracción AC se repara en Antofagasta, en el centro de reparación eléctrico. Bueno, ¿y cuál es el problema que hay? El problema es que los tiempos de reparación y entrega de estos motores son demasiado altos. Actualmente estos tiempos están en promedio en 54 días y Komatsu Riman tiene como objetivo tener un tiempo de reparación y entrega de 29 días. Para esto nosotros tendríamos que reducir estos tiempos de entrega en un 27%. Bueno, los objetivos de nuestro proyecto es que mediante una simulación proponer configuraciones alternativas que nos ayuden a reducir estos tiempos hasta llegar al objetivo. Y nuestras configuraciones alternativas van a ser con respecto al inventario, a la fuerza laboral y en la velocidad en los procesos ajenos a KRSC, específicamente en la aprobación de presupuesto por los clientes. El alcance de nuestro proyecto es que solo vamos a simular los procesos que afectan directamente a los motores. Los procesos anexos se van a trabajar bajo supuesto y vamos a simular el caso típico. No vamos a considerar casos extremos que pudieran ocurrir con baja probabilidad. Entonces ahora les voy a explicar en qué consiste el proceso de reparación con este diagrama de flujo. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Antes de esto hay que saber que un motor de tracción se compone por un motor eléctrico y un motor mecánico. La reparación de este motor de tracción consiste en reparar el motor eléctrico y el motor mecánico de manera paralela. Es decir, cada uno sigue un propio proceso de reparación en paralelo y deben estar los dos completamente reparados para que el motor de tracción se pueda unir finalmente y estar reparado. Entonces, primero es la recepción, que llega al motor de tracción, donde están unidos el motor eléctrico y el motor mecánico. Esta recepción consta de dos etapas, que primero es una recepción física en la bodega y después se hace la apertura de una orden de servicio, que es lo que permite comenzar con la reparación del componente. Después de esto viene el desarme, que en esta etapa se separan los dos motores para que siga uno un camino el motor eléctrico y otro el motor mecánico, y además de esto cada componente se separa en sus propias partes. Nosotros vamos a seguir el proceso de reparación de un motor eléctrico y el motor mecánico es prácticamente análoga. Bueno, después del desarme, ya está el componente en sus propias partes, los técnicos realizan una evaluación técnica donde se determina qué fallas tiene el componente y qué es lo que necesita hacer para reparar, cuáles son los repuestos y qué tareas. Entonces, después de la evaluación, una vez esto, se realizan tres procesos en paralelo. Primero, se elabora un presupuesto del cliente donde se le indica cuáles son las tareas que se van a realizar, las reparaciones y el costo que esto va a tener para el cliente. Después de esto, el cliente debe aprobar el presupuesto, lo cual puede pasar como puede que no. En caso de que el cliente no lo apruebe, se realiza de nuevo un presupuesto nuevo y esto es iterativo hasta que se llegue a un común acuerdo. Lo otro que se hace en paralelo es el pedido de repuesto. KRSC cuenta con una bodega en sus instalaciones, pero en casi todos los casos siempre faltan algunos repuestos, entonces por lo tanto hay que mandarlo a pedir para poder repararlo completamente. Además de esto, se realiza el motor eléctrico tiene unos frenos que necesitan ser reparados y estos se envían al taller hidráulico. Esto es un trabajo de los talleres y no se hace en el taller eléctrico como el resto de los trabajos. Aquí está la diferencia con el motor mecánico. Esto se hace en el motor eléctrico y en el motor mecánico esto no sucede. Esta es la única diferencia que hay en el proceso. Bueno, una vez que están listos estos tres, la aprobación del presupuesto, ya han llegado los repuestos, estén los motores reparados, se comienza con el armado, que es básicamente la reparación en sí. Se reemplazan las partes defectuosas por las partes buenas y se ve que esté funcionando correctamente. Entonces, después del armado viene un test, donde se realizan ciertas pruebas para ver que el componente esté operativo, que tenga un buen funcionamiento. En caso de que no se apruebe este test, se devuelve nuevamente el armado. En caso de que se apruebe, se junta con el motor mecánico, si es que está reparado, si es que no, hay que esperar que se termine su reparación y después de esto finalmente se despacha el cliente. Este es el proceso de reparación de un motor de tracción.
Entonces ahora les voy a contar cuáles son los supuestos que tiene nuestro modelo. Estos supuestos son establecidos en base al curso de simulación que hicimos nosotros en la universidad con el profesor Pedro Gasmuri y también con conversaciones con KRCC. Y bueno, el primero es que no consideramos el ausentismo de trabajadores. Segundo, la experiencia de los trabajadores no afecta a su desempeño. ¿Y a qué me refiero con esto? Que pueden haber dos trabajadores que estén capacitados para realizar las mismas tareas, pero que uno sea más experimentado que otro. En la realidad, el más experimentado puede que haga los trabajos más rápido, pero nosotros no vamos a considerar la experiencia. Esto no va a ser así, dentro del modelo. Tercer supuesto, no consideramos tiempo de traslado entre las distintas estaciones de trabajo. ¿Por qué esto? Porque nosotros estamos trabajando con tiempos que son del orden de día, ya de unos 54 días, y estos tiempos de traslado son más o menos de 1 hora, entonces se consideran despreciables. Cuarto supuesto, dentro de cada proceso que les mencioné en el diagrama de flujo, como por ejemplo el armado, hay varios subprocesos. Nosotros vamos a suponer que estos los hace solamente un operario, lo que casi siempre ocurre en la realidad. Hay un par de veces que se reparten la carga, pero en la mayoría de los casos lo realiza solo una persona. Quinto supuesto, que no vamos a considerar la utilización de las máquinas, como por ejemplo una balanceadora. Esto no lo consideramos porque la tasa de utilización es sumamente baja, es como un 5%, y además conversando ahí con los operarios nos decían que nunca pasaba que estuvieran las máquinas todas ocupadas como para que un motor estuviera parado y no se pudiera seguir reparando. Y el último supuesto es que no consideramos TOT, trabajo de los talleres, excepto los frenos que ocurren en todos los casos, que fue lo que ya les mostré en el diagrama de flujo. Entonces, ahora vamos a la validación del modelo, que esta es una de las partes más importantes de un modelo de simulación, porque es lo que permite decir que el modelo realmente se comporta como ocurre en la realidad y que cada cambio que nosotros podamos hacer en el modelo, si que se hiciera en la realidad ocurriría lo mismo. Entonces, esta validación nosotros la hacemos en dos partes. Primero en promedios y después en distribución. En promedio, como ya sabemos, los tiempos actuales son de 54 días, los tiempos reales, y nuestro modelo nos entrega que los tiempos promedio de reparación son de 54,5 días. Esto es dentro de un intervalo de confianza de un 53,16 y un 55,75 con 400 réplicas del modelo y una confiabilidad del 99%. Entonces nosotros podemos decir que en términos de promedio el modelo es válido. Ahora vamos a pasar a la validación por distribución. ¿Por qué se hace esto? Porque podría suceder, por ejemplo, que yo esté válido en promedio, pero por ejemplo la mitad de mis tiempos podría ser 0 y la otra mitad 110, que en promedio me da 55. Entonces yo digo, está válido en promedio, pero realmente no es así, porque los comportamientos de los tiempos no son los mismos. Entonces por esto es que se tiene que realizar una validación en distribución. La manera de hacer esto es ajustar una distribución de probabilidad a los datos reales de datos que se tienen en la actualidad. Entonces, en azul se puede ver un histograma de los tiempos reales de reparación, y en rojo nosotros ajustamos una curva de una distribución de probabilidad, que es una Pearson 6 de parámetros 4,5, 4,540. Nosotros ajustamos esta distribución mediante un test de bondad ajuste chi cuadrado, el cual lo aprueba, y la idea de la validación es que los mismos datos del histograma del modelo se le puede ajustar la misma curva y también pasa el test de bondad chi cuadrado, y entonces se puede decir que se pueden modelar de la misma manera. Entonces a continuación vemos cuáles son los datos del modelo. Pueden notar que son muy parecidos a los que están en la realidad, la curva también se ajusta muy bien y bueno, también pasa el test de bondad ajuste de chi cuadrado, esta misma distribución. Bueno, y ahora los dejo con Hugo, que va a seguir con la presentación. Bueno, ahora toca la parte de los resultados y qué es lo que pudimos extraer de este modelo. Para entender bien esto, primero voy a explicar los indicadores de desempeño que estamos usando. El KPI actual, que es el que se está usando actualmente en KRCC, es el porcentaje de motores que llegan al taller que tienen al menos el 80% de su repuesto en bodega, es decir, los repuestos que van a necesitar. Este indicador es engañoso, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque puede ser que el indicador se esté cumpliendo a plenitud y tengamos todos los motores con el 80% de los repuestos que van a necesitar, pero en la práctica, ¿qué está pasando? Ninguno se está reparando. Todos están esperando el 20% que les va quedando. Por eso, para analizar los resultados, propusimos un indicador nuevo que es el porcentaje de motores que tienen todos los repuestos en la bodega que van a necesitar en su reparación. Es decir, que tienen un kit de repuestos disponible.
De esta manera, el indicador al ser distinto de 0, significa que hay movimiento y que la producción no está detenida. Esta es la primera configuración que probamos después de tener la simulación validada en función del KPI propuesto. Este gráfico muestra en el eje Y el tiempo de reparación total del proceso, es decir, de todo el diagrama de flujo. Esta línea roja muestra la meta que desea KRCC y, lógicamente, los valores que estén bajo esa barra, bajo esa línea horizontal, son los que cumplen la meta. Vemos que el primero que cumple es el del 50% de motores en bodega. O sea, que de cada 10 motores que llegan, 50 están listos para llegar y ser reparados. El siguiente, por favor. Además de esto, probamos una segunda configuración. Quisimos ver qué pasa si es que un proceso externo, un proceso ajeno a KRCC, se demora muy poco y cómo impacta esto en los resultados. Quisimos ver qué pasa si es que el tiempo de aprobación de presupuesto disminuye 2 días. En la práctica, esto es del orden de semanas y quisimos exagerar con el punto de ver que esto no es tan importante como el indicador anterior. Vemos que a pesar de que llevamos lo que se demora en aprobar el presupuesto, el resultado sigue siendo el mismo y de todas maneras se necesita que el indicador nuevo tenga ese valor. O sea, podemos decir que no es relevante, a pesar de que este tiempo cambia mucho. Y la última configuración que probamos es qué pasa si es que adicionalmente a todo esto duplicamos la cantidad de personal. Es decir, los tiempos se mejoran en los procesos, se mejoran de acuerdo a la cantidad de personas que hay trabajando, y eso es lo que vamos a ver ahora. Vemos que de todas maneras el valor obtenido recién se alcanza cuando el indicador nuevo es 50%. Entonces, podemos decir que es lejos el factor más importante y el resto propuesto no hace mucha diferencia. Es decir, es el cuello de botella mayor y es el problema que hay que tratar de solucionar de raíz. Pero acá vale la pena ver otra configuración, que es cuando el indicador nuevo no alcanza el 50%, sino que el 40%, y adicionalmente, estamos viendo la barra azul, y adicionalmente se duplica el personal. Vemos que no llegamos a la línea roja de 39 días, pero llegamos a 40, que tal vez pueda ser un resultado satisfactorio para KRCC. Entonces, dicho esto, bueno, vamos a proponer las alternativas que la simulación nos permitió encontrar para que KRCC llegue a la meta de 39 días a partir de los 54 actuales. La primera es aumentar la cantidad de repuestos en bodega hasta que el nuevo indicador de desempeño sea de 50%. Es decir, que lleguen 10 motores y esos 10 motores, 5 estén listos para llegar y ser reparados y no tengan que esperar ningún solo repuesto. El resto es un proceso independiente. Ellos pueden venir con casi todos sus repuestos, con ninguno, pero lo importante es el indicador que estamos proponiendo. Y la segunda manera de llegar a estos niveles de servicio es aumentar la cantidad de repuestos en bodega hasta que el nuevo KPI sea de 40%, es decir, un poco menos que el anterior y por ende un poco más barato, y a su vez duplicar la dotación de personal, o sea, una combinación de las dos. Y estas dos alternativas dan pie para empezar un análisis económico exhaustivo en base a los costos de repuestos, costos de, qué sé yo, contratación, turnos, y un problema aparte en el cual vale la pena ahondar. Por último, quiero aprovechar de agradecer públicamente a Alfonso, que estaba acá presente, y a todo el equipo de KRCC Antofagasta y Santiago, que fueron súper cordiales con nosotros, y también al profesor y los ayudantes del curso. Muchas gracias.